Buen día, profesor. En este caso, pues le voy a exponer acerca de las jurisprudencias emblemáticas en los ámbitos constitucional, civil, penal, laboral y tributario. Para ello, pues se ha tomado en consideración el número de sentencia, las partes en conflicto, los derechos contrapuestos y el fallo. En primer lugar, pues tenemos las jurisprudencias laborales. Y en este caso, pues el expediente 1200-2019. En el que el demandante pues es Marlon Franklin, Quiroz Guanilo y el demandado del Ministerio de Cultura, y pues se trata, ¿no?, de un caso de desnaturalización de contratos de locación de servicio. En este caso pues se registra desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de noviembre del 2018 y pues se reconoce que al desnaturalizarse pues se convirtió en una relación laboral a plazo indeterminado en la actividad privada. Por lo que la sentencia declara fundada la demanda, declarándose pues que el contrato efectivamente se desnaturalizó y pues que se abone, ¿no?, la cantidad de 92.273.55 soles por CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnización por despido arbitrario. El siguiente expediente ordena que bueno, se trata, ¿no?, del derecho al acceso a la justicia, pero es el expediente 048-95-2019 en el que el demandante es Eduardo Jesús Padilla de la Vega y la demandada la Municipalidad Metropolitana de Lima. En este caso, pues se habla del derecho de acceso a la justicia como un derecho implícito dentro de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, en el que se asegura pues que todas las personas tengan acceso a un tribunal de justicia a través de un representante de manera directa para que, bueno, se den las garantías mínimas al momento de presentar una demanda y que pues su pretensión sea atendida correctamente. Asimismo, en la configuración legal del contrato de locación de servicios, la propia doctrina refiere que tal contrato podría encuadrarse en cualquier prestación de servicios de carácter autónomo en cuanto la misma conllevara a la evasión como consecuencia de la legislación laboral. Y el fallo pues declara fundada la demanda, diciendo pues que efectivamente hay una constitución de una relación laboral a plazo indeterminado dentro de lo que es la actividad privada y que se reponga al trabajador, que en este caso pues el señor Padilla de la Vega, a su puesto de trabajo como obrero conductor. En tercer lugar está la jurisprudencia 4635-2004 Toquepala. El demandante es Guillermo Pancacaya y Clemente Trujillo Masco, en representación de un sindicato de trabajadores de Toquepala, y el demandado pues es Sauder, Perú Copper Corporation. En este caso pues los derechos contrapuestos, el sindicato pues lo que indica es un cuestionamiento a la aplicación del sistema acumulativo de las horas de trabajo. En este caso pues son 12 horas diarias, 4 días seguidos. Y estiman que esta imposición acumulativa de horas de trabajo pues viola ciertos artículos y con ello pues se violarían ciertos derechos. En el caso de Southern Perú pues alega que las normas laborales vigentes permiten y apoyan legalmente esta disposición. Además que la Convención Colectiva 2001-2007 faculta a la empresa para que pueda modificar el número de horas. En este caso, pues se declara fundada la demanda por el sindicato y se ordena que se restituya a la jornada laboral de 8 horas diarias, por lo que se configura un nuevo precedente vinculante. La jurisprudencia 1124-2001 tiene como demandante al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. Y el demandado, pues, claramente es Telefónica. Los derechos contrapuestos, el sindicato lo que pide es que no se sigan vulnerando ciertos derechos constitucionales de ellos como trabajadores, además de que paren las amenazas de estos en virtud de la aplicación de un plan ilegal de despido masivo a todos los pertenecientes a este sindicato, lo cual es dispuesto por la Gerencia de Recursos Humanos de Telefónica. Y pues Telefónica
había procedido con el despido en base al artículo 34 del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por lo que se pone como fundamento este artículo en las cartas de despido al conllevarse pues este despido masivo. Y el fallo pues declara fundada la demanda y se ordena la reposición de los trabajadores y que la empresa no proceda a la aplicabilidad del artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El expediente 10-20-2021 tiene como demandante a Juan Carlos Aparcana Adriansen y el demandado son pues Supermercados Peruanos, que es una sociedad anónima. En este caso pues el demandante alega de que se está violando a su derecho a la salud al no utilizar de manera adecuada la mascarilla y contradiciendo lo establecido en las medidas de prevención y control, además del incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral del artículo 25 del Decreto Legislativo 728, por lo que se establece como falta grave. El fallo en este caso es infundado, por lo que se declara infundada la demanda contra Supermercados Peruanos, en el cual pedía una indemnización por despido arbitrario, sin derecho a pago de costos ni costos. El expediente 3100-2021 habla de las partes, en este caso es doña Berta Flores Reategui, que interpone una habeas data contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín, en el cual alega que hay una vulneración del derecho a autodeterminación informativa. La demandante pues solicita que se les pida una constancia de labor efectiva donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes en forma detallada desde el 1 de marzo de 2013, teniendo en cuenta que viene elaborando 30 horas semanales, acumulando 120 horas mensuales de trabajo efectivo. En este caso, pues el derecho a la autodeterminación informativa es que cualquier persona puede solicitar ante cualquier entidad, ya sea pública o privada, información en torno a una actividad de trabajo que realiza o realizó. El fallo es parcial porque declara fundada una pretensión, pero declara infundada otra. En fundada se solicita pues que la empresa haga entrega de esta constancia de trabajo, pero se declara infundada su pretensión de que esta constancia establezca que trabaja 30 horas semanales y 120 horas mensuales, ya que eso dependerá de lo que se expida por la entidad. El expediente 27339-2019 tiene como demandante a Walter Raúl Estrada Morales y como demandado a la empresa de transporte turístico Olano. Y en este caso, pues, se habla de una vulneración de derecho del trabajo del artículo 22 de la Constitución. Y este establece que, bueno, aunque normativamente se ha establecido que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, ello no puede limitar las garantías establecidas en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Entonces, lo que hace esta sentencia es admitir que los efectivos policiales puedan brindar su labor de manera privada en el ámbito de la seguridad, por lo que se reconoce esta relación laboral como legítima, teniendo en cuenta las necesidades de ciertas empresas o entidades de contar con personas capacitadas en el ámbito de seguridad y ante los índices de incremento de la inseguridad ciudadana. Por lo que el fallo es fundado en primer lugar, ya que pues se acredita la existencia de una relación laboral y se ordena el pago de 288.480.26 soles en razón a la compensación por tiempos de servicios, por gratificaciones y vacaciones, además que, bueno, se declara infundada la otra parte de la pretensión, que significa el pago solidario de unas empresas codemandadas. Entonces, este pago solo correspondería a la empresa de transporte turístico Olano. El expediente 57-2008 tiene como parte, en primer lugar, el demandante Pablo Peña Calero y demandado pues la empresa panificadora El Hornito. En este caso se habla de una vulneración del derecho al trabajo, ya que se realizó un despido arbitrario sin causa justa, por lo que le corresponde un pago de indemnización por beneficios sociales.
Y se adjunta pues el artículo 23 de la Constitución, que dice que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Entonces lo que hace esta sentencia es acreditar pues, ¿no?, la existencia de un vínculo laboral y que efectivamente se configuró un despido con la documentación ante la autoridad administrativa del trabajo, por lo que se declara pues fundada la demanda. El expediente 6129-2014 tiene como parte demandante a Rosa Beatriz Huatuco Huatuco y como demandada a la Corte Superior de Justicia de Junín, es decir, al Poder Judicial. En este caso, pues, es un expediente que trata de una desnaturalización del contrato y al desnaturalizarse, pues, se configura como un contrato de duración indeterminada, por lo que al no pues estar la parte demandada de acuerdo, pretende la parte demandante que se están vulnerando sus derechos al trabajo, a la protección adecuada y al debido proceso. Este es un expediente que tiene carácter vinculante por el Tribunal Constitucional ante ciertos supuestos de desnaturalización del contrato temporal o civil, en el que los jueces no podían ordenar la reposición a plazo indeterminado de trabajadores si estos no cumplían 3 requisitos. El primero, haber ingresado a la administración pública mediante un concurso público de méritos. El segundo, para una plaza presupuestada. Y el tercero, para una vacante de duración indeterminada. Por lo que el TC ordenó pues que se declare infundada la demanda y que se configuren estos requisitos como precedentes vinculantes. El expediente 5652-2017, también expedido por el Tribunal Constitucional, tiene como parte demandante a Rosa Gambini Vidal y como demandada a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. En este caso, pues, lo que se pretende es dejar sin efecto el despido discriminatorio del que habría sido sujeta la parte demandante y que se reponga al puesto de trabajo con el que contaba, además de que se le abone las remuneraciones que dejó de percibir a raíz de este despido. Y esta sentencia pues es relevante porque se incluye en sus fundamentos el desarrollo del concepto de discriminación directa por sexo, así como las diferencias necesarias para el trato de hombres y mujeres en el ámbito laboral, por lo que se declara fundada la demanda y que se le reponga como trabajadora en el mismo cargo que desempeñaba. Eso sería todo por la parte de jurisprudencia laboral. Ahora pasamos a la jurisprudencia penal. En primer lugar tenemos a la casación 367-2011 Lambayeque. En el contexto, pues, se atribuye a la acusada ser cómplice primaria del delito de violación sexual, ya que la menor fue ultrajada por el acusado en varias oportunidades, entre ellas su domicilio. En primera instancia se le condenó a 30 años, pero luego cuando apeló se le ordenó el cambio a cómplice secundario, pero también se le impuso una pena privativa de libertad de 10 años. Y la explicación del fallo que vamos a ver es que no existe prueba suficiente para los magistrados para determinar que la encausada habría prestado su vivienda con el conocimiento de que iba a producirse el acceso carnal entre el encausado y la agraviada. En este caso, pues las partes son Francisca Correa Montenegro, que actúa contra la sentencia que la condena como cómplice primaria de violación sexual de menor de edad, pidiendo pues que se declare como absuelta de dicho delito. En este caso, los derechos contrapuestos, de la demandante sería el derecho a la libertad, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, y se configura como jurisprudencia y precedente vinculante, ya que establece ciertos criterios jurisprudenciales a tomar en consideración, ya que se pregunta, pues, ¿no?, la conducta del imputado se enmarca dentro de la complicidad primaria y secundaria, y se establece el criterio de esencialidad. La complicidad es definida como la cooperación para la realización de un hecho punible de manera dolosa y carece del dominio del hecho. Y este se puede subdividir en dos: en primaria, que son actuaciones esenciales para que se conlleve el delito, como aquel que proporciona las armas, y la complicidad secundaria, que es una contribución no esencial o no indispensable. O sea, esa contribución no va a depender que se cometa el delito,
como por ejemplo avisar cuando venga la policía en caso de robo. También se habla del dolo del cómplice, el cual radica en que tenía conocimiento para la clase de hecho en el cual coopera, por lo que cuenta voluntad para colaborar. Y como bien explicamos anteriormente, pues se acreditó, o bueno, no se pudo acreditar en realidad que la demandante tenía conocimiento de que iba a realizarse el delito en su casa, por lo que su casación se declara fundada y termina siendo absuelta de toda culpa. Por otro lado, tenemos a la casación 1426-2018 Cusco. En un contexto, pues son dos imputados. En primer lugar está el caso de Barrientos Chávez, quien ideó y planificó el asesinato de los agraviados Núñez Valdés y Suárez Vargas, así como tuvo reuniones con sus coimputados con tal efecto. Contactó a más personas a las que ofreció dinero para que intervengan en los hechos, financió la ejecución de los hechos y pagó a las personas. Asimismo, a través de un teléfono celular, monitoreó el crimen, y a esta intervención delictiva se calificó en primera instancia de autoría mediata o coautoría no ejecutiva, mientras que en segunda instancia solo se señaló la figura de autoría mediata. Por otro lado, también se habla pues de un segundo imputado, que es el caso de Segura Echegaray, que fue un colaborador con Barrientos Chávez y quien estuvo en la camioneta en la que se encontraban pues las víctimas, y generó actos de omisión que facilitaron la perpetración del homicidio. Dolosamente no opuso resistencia al ataque y dio datos falsos al comunicar los hechos como si fuera un robo. El caso que nos interesa aquí es el de Barrientos Chávez, que fue condenado como autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de Ronald Núñez Valdés. Y se establece esta casación en la que se realiza la siguiente pregunta: ¿la actuación del imputado se subsume en coautoría o autoría mediata? Y bueno, alega pues que se están violando sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. También se hace una diferenciación en lo que es autoría mediata y coautoría. La autoría inmediata es en el caso en el que la persona o el agente domina la voluntad de los ejecutores materiales o intermediarios, quien tiene una posición subordinada, sea que estos actúen sin antijuridicidad o sin culpabilidad, o sea que son impunes, o que siendo punibles el dominio de la voluntad se manifiesta a través del dominio de la organización. En este caso, pues hablaríamos de organización criminal, que también es conocida como un aparato de poder organizado. Mientras que la coautoría concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, de manera que también las personas no participantes en la ejecución codeterminan la ejecución de esta o el que se lleve o no a cabo. Por lo que el fallo es infundado, es decir, que no se le absuelve, pero se declara fundada y se ordena pues que el cambio de autor mediato pase a de coautor, en el caso de Barrientos Chávez. En tercer lugar tenemos a la casación 137-2014 Ancash, en el cual pues Edilberto Sergio Oncoy Robles, en un recurso de casación, pues invoca la causal número 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, alegando que el juzgado colegiado aplicó indebidamente el inciso 1 del artículo 275 de este cuerpo normativo. En los derechos contrapuestos indica pues que el artículo 504, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen conforme al apartado 2 del artículo 427 del Código Procesal Penal. Y no existen motivos para su exoneración en atención a que la defensa técnica tuvo un comportamiento temerario al no cumplir debidamente los requisitos exigidos por las disposiciones respecto a un recurso de casación. El fallo, pues, dice que se declara inadmisible este recurso de casación contra una sentencia o resolución anteriormente dada y condenaron al recurrente al pago de las costas por la tramitación de dicho recurso, pues que no fue exitoso. Tenemos también la casación 480-2019 del Santa. En este caso, pues el recurso de casación por vulneración de la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada, fue interpuesto por Mario Antonio Pedraza Villanueva contra una sentencia que declaraba infundada su apelación, por lo que se confirma pues la sentencia que lo condenó como autor de la comisión del delito
contra la indignidad sexual, violación sexual de menor de edad. Entonces, pues el derecho contrapuesto, como ya diríamos, son los anteriormente mencionados, pero también se establece lo siguiente, que si el ahora sentenciado hubiera recurrido en casación la pena fijada en el primer juicio de apelación, el control difuso no se habría elevado a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, y en caso de que la Sala Suprema Penal Permanente o Transitoria hubiesen amparado su recurso en virtud de los argumentos de inaplicación, cabía la expectativa para revocar la responsabilidad y absolverlo o reducir la pena. Por lo que, pues, en caso de que se hubiese resuelto con reenvío, tampoco podría fijarse una sanción superior a la ya impuesta. Entonces, declara fundado, pues, este recurso de casación en razón, pues, a la invariabilidad de la pena y porque ya, pues, la pena era materia de cosa juzgada. La casación 1640-2019, pues en un contexto dice que a los encausados se les incriminó haber integrado una organización criminal enquistada en el gobierno regional de Callao durante los años 2011 a 2018, conformada por funcionarios y servidores públicos. Barrera Bardales tuvo el rol que le correspondía de iniciar y continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de esta organización criminal. A los encausados, Suito Mesa, dentro de la organización, tuvo el rol de iniciar el papel y de continuar los trámites necesarios también para cumplir los objetivos de esta organización y que se vieran, pues, de manera lícita. La explicación del fallo indica que respecto al peligro de fuga que se le atribuye al encausado, este resulta claramente insuficiente y no tiene una cobertura sólida en las situaciones constitutivas de riesgo. Respecto a Suito Mesa, la rectificación de la resolución gerencial regional no tiene entidad en las condiciones en que operó para inferir un peligro de entorpecimiento consistente que justificaría que se le atribuya una prisión preventiva. Como bien indiqué, las partes, en este caso serían Nancy Suito Mesa y Elber Barrera Bardales, contra una resolución, pues, que dispone que se les tome por prisión preventiva por 18 meses. En este caso, los derechos contrapuestos serían la tutela jurisdiccional por inobservancia del precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación. En este caso, pues lo que hicieron fue cuestionar la legalidad de esta medida de seguridad como la prisión preventiva. Y bueno, lo que hace pues la Corte Suprema es examinar el peligro procesal y bueno, establece, ¿no?, los siguientes criterios. El peligro de fuga debe valorarse en concreto y de modo individualizado, y las situaciones constitutivas de peligro de obstaculización o entorpecimiento requieren del imputado conductas activas sobre los órganos y las fuentes de prueba que demuestren cómo el proceso será perjudicado por la conducta del investigado. Por lo que se declara, pues, que el fallo es fundado, ya que no habían elementos suficientes para configurar la prisión preventiva. La casación 1722-2018. El contexto es que Clint Jr. Eastwood Quispe, durante el proceso de trámite de sucesión intestada del causante Clint Eastwood Woman, realizado en la notaría Robert Redford, del notario público del mismo nombre, ha declarado como únicos herederos de la sucesión intestada a Tomasa Quispe de Eastwood, la esposa, Marilu Eastwood Quispe y Betsy Eastwood Quispe, que son las hijas matrimoniales del causante, y su persona. Sin embargo, pese a que Clint Jr. Eastwood Quispe conocía la existencia del hijo extramatrimonial, no había declarado su existencia ante el notario público ni se lo había incorporado en el proceso. La explicación del fallo dice que los alcances del tipo legal fueron tergiversados por la sentencia y además cerró a realizarse la subsunción normativa de los hechos probados. Por tanto, debía estimarse el recurso de casación por infracción de precepto penal sustantivo. Entonces, las partes sería el fiscal superior de San Román contra una sentencia que absolvió a Jaime eso no es. Entonces, los derechos contrapuestos es la facultad de ejercer su derecho a la herencia por parte de los agraviados. Y la pregunta a realizarse sería, ¿comete delito quien se declare heredero único en sucesión intestada sabiendo que no lo es?
y se establecen pues ciertos criterios a considerar: que el delito de falsedad es un delito de peligro, no de lesión, que se consuma cuando se produce la alteración de la verdad y no requiere que esa alteración haya producido sus efectos en el tráfico jurídico. Y al tratarse de un procedimiento penal de sucesión intestada, se estaba en obligación de mencionar a todos los causantes, no mencionarlos y decir implícita o explícitamente que se es el único heredero cuando no es una clara falsedad ideológica típica, por lo que esta casación se declara fundada. La casación número 626-2013 Moquegua habla de los criterios de la prisión preventiva. En este caso, pues el contexto es que la Fiscalía dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Marco Gutiérrez Mamani por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por lo que se declaró que era necesaria el requerimiento de prisión preventiva por 9 meses. Entonces, el imputado lo que hace en segunda instancia pues es apelar a esta resolución, diciendo que era necesaria la comparecencia con restricciones y no la aplicación de la prisión preventiva. En este caso, los derechos contrapuestos pues serían la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Y el criterio pues a analizar y que se establece como precedente vinculante sería la existencia de graves elementos de convicción que corroboran la imputación, por lo que sería adecuada pues la aplicación de la prisión preventiva. Y se señalan los criterios generales para debatir la prisión preventiva, los cuales se suman a lo ya establecido por el Código Procesal Penal. En este caso son la aparente comisión del delito, la prognosis de la pena y el peligro procesal, por lo que se establecen dos condiciones adicionales: la proporcionalidad de la medida y la duración de esta, los cuales son de añadidura a lo establecido en el Código Procesal Penal, por lo que el fallo es fundado, ya que a raíz de estos criterios pues la persona no merecía la prisión preventiva necesariamente. La casación 343-2012 Lima tiene como partes a Arturo Ernesto Marquina González contra una sentencia que lo condena como autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. En este caso, el derecho contrapuesto pues sería el derecho al debido proceso. Y es que lo que alega es que se necesita pues apartar la decisión de la doctrina jurisprudencial. Dice, ¿no?, explícitamente: luego de una ponderación de los elementos objetivos que integran el tipo penal y las modificaciones que sufrió el artículo, se establece que tales modificaciones no han variado el núcleo esencial del injusto típico, ni tampoco han incorporado elementos típicos nuevos, sancionando la misma conducta de enriquecimiento patrimonial injustificado legalmente, efectuando únicamente precisiones a los elementos objetivos del tipo penal. Y para este Tribunal Supremo, las 4 modificaciones que ha tenido el artículo 401 del Código Penal en lo que respecta a la conducta típica, más allá de la literalidad empleada, no ha variado necesariamente el contenido de este injusto penal, por lo que el fallo pues es infundado. El expediente 2712-2002 Lima es una denuncia interpuesta o un proceso interpuesto por Alex Wolfenson Woloch contra la sentencia de la Sala de Apelaciones en Procesos Sumarios con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Él pretende de que se está vulnerando su derecho a la libertad, ya que alega que existe una imposibilidad de equiparar la detención domiciliaria. Explícitamente se dice en esta sentencia que, como toda medida cautelar, la imposición del arresto domiciliario deberá estar supeditado a la observancia de 2 presupuestos básicos: fumus bonis iuris, que es la apariencia del derecho, y periculum in mora, que es el peligro procesal. Y el arresto domiciliario impuesto contra el accionante no constituye una debida afectación de su libertad individual, ya que se ha tomado en cuenta estos 2 criterios anteriores, por lo que el fallo es infundado. La casación 374-2015 Lima tiene como parte a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra Aurelio Pastor.
En los derechos contrapuestos indica pues que la Sala Penal de Apelaciones, para descartar la presencia de esta causa de justificación, que en este caso es el ejercicio legítimo de su profesión, señala que el imputado no realizó una defensa, pues no se personó a los procesos en trámites, no presentó escritos, recursos o informes para el estudio de los procesos, no contó con la documentación de los expedientes. Entonces pues se declara fundada el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía. En tercer lugar tenemos la jurisprudencia civil. Como primera jurisprudencia tenemos a la casación 3767-2015 Cusco, que tiene como parte demandante a Patricia Soledad Santos Fernández y como parte demandada a Enrique Martín Oresoli. En la parte inferior podemos ver el contexto, que se trata pues de una demanda de tenencia y custodia de menor. La demandante indica pues que de que se habría afectado la tenencia, ya que sacó en la parte demandada a su hijo sin su consentimiento de su casa, mencionando que ella es mala madre, irresponsable, cuenta con enfermedades psicológicas, pero se ha demostrado que no tiene ningún problema en su conducta, y a la vez de que el niño aparentemente no está feliz con la presencia de su padre. Entonces, lo que alega la parte demandante es la tenencia y custodia del menor y el derecho de convivir con su hijo. Y la parte demandada, pues, el derecho a la estabilidad emocional del menor hijo y de tener un derecho al hogar. Para esto se rescata el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes, en el que, pues, de no existir acuerdo sobre la tenencia en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta que el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable, que el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Además, pues también se recalca una infracción normativa procesal del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución, a efectos de evaluar si la Sala Superior ha cumplido con motivar debidamente y si ha aplicado normas que resultan pertinentes a esta pretensión. Entonces, pues el recurso de casación se declara fundado y se ordena pues que el niño pase a manos de su madre, que era la parte demandante, en razón al artículo citado del Código del Niño y del Adolescente. La casación 4442-2010, La Libertad, tiene como parte demandante a Elvira Erika Cabrera Guayani y como parte demandada a Edison Vargas Estrada. La demandante alega de un divorcio absoluto por causal de adulterio, pago de recuperación por daños morales y solicita la acumulación originaria de pérdida de bienes gananciales. Mientras que la parte demandada lo que indica pues es que abandonó el inmueble por la imposibilidad de sostener una relación armoniosa con la demandante y cumple con la pensión de su hijo. No ha cometido adulterio, ya que realizó su vida con normalidad cuando se fue del hogar. Y dado que también pues se requiere la partición de las sociedades gananciales con su ex esposa de todo lo acumulado durante el tiempo de matrimonio. En este caso se rescata pues que el recurso de casación indica que por la inaplicación del artículo 319 concordante con los incisos 5 y 12 del artículo 333 del Código Civil, el cual establece la fecha desde la cual fenece la sociedad de gananciales, la misma que se produce desde el momento de la separación de hecho, en este caso pues del alejamiento de la parte demandada del hogar y de la disolución del matrimonio. Por lo que se declara fundada la casación interpuesta, declarando fenecida las sociedades gananciales, la cual se liquidará con todos los bienes adquiridos y que además pues tendrán que ser materia de partición. Tenemos a la casación 2019-3548 de Piura, la cual la interpone Porfirio Ayala Morán en representación de Carlos Villegas Ramírez y María Martina García de Villegas en contra de la Gerencia Regional de Saneamiento Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de Piura. En el caso pues de los derechos contrapuestos,
Se habla pues del debido proceso y de la motivación de las resoluciones judiciales, además de los derechos del Código Procesal Civil contemplados en el artículo 188, 191 y 197, además de la violación al principio probatorio. Se peticiona se le declare propietario por prescripción adquisitiva del inmueble, sosteniendo que viene ejerciendo como propietario con justo título y de buena fe desde el 10 de mayo del 2001 en virtud al contrato de traspaso de posesión. Este, pues, se declara infundado, ya que lo más seguro es que no se hayan cumplido con los requisitos por ley de la prescripción adquisitiva, entonces no se puede configurar y se declara pues infundado. La casación 4416-2018, 1, habla de un caso en el que la parte demandante pues es Víctor Horacio Canaza Sánchez, quien fue inicialmente demandado, además es hijo del fallecido Horacio Canaza Tiznado, y la demandada sería Rebeca Lola Chambi Ventura, inicialmente demandante, que aseguró mantener una relación de 5 años con el padre del demandante. En esta sentencia pues se reconoce la existencia de una unión de hecho con un periodo 2010-2015. Por ello se ve afectado la parte demandante directamente por la falta de valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, por lo que se vulnera el artículo 197 del Código Procesal Civil y el principio de prueba escrita del artículo 238 del Código Procesal Civil. En el acta de visualización de DVD se escucha una voz dirigiéndose a Horacio Canaza Tiznado que dice: te deseo lo mejor en compañía de tu Rebequita, tu compañera, lo que acredita una relación convivencial. Entonces se declara infundada la casación que fue presentada por el hijo del demandante, debido a que sí estaba acreditada la existencia de una unión de hecho formada y mantenida voluntariamente por su padre y la parte demandante. La casación 589-2010 Lima tiene como parte demandante a Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, hijo de Juan Queirolo Queirolo, y la parte demandada es Bernardo Arturo Rojas Magallanes, la cual inicialmente fue codemandada. En este caso, los derechos contrapuestos son el derecho de defensa, el cual se encuentra en el artículo 155 del Código Procesal Civil, y el artículo 139, numeral 3 y 14 de la Constitución, al no poder hacer valer la posición del demandante ni por escrito ni en forma oral ante las instancias respectivas, debido a que el cuaderno de excepción se ha tramitado sin conocimiento ni notificación de la parte demandante. Además, se vulnera la legitimidad para obrar, la cual está contemplada en el artículo 446, inciso 6 del Código Procesal Civil. Entonces, el fallo finalmente pues es que la Sala Civil Permanente declara como fundada el recurso de casación interpuesto por la parte demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez y casan dicha resolución de una afectación a la contravención de las normas que garantizan al derecho al debido proceso. Y bueno, este fallo fue declarado infundado sobre divorcio por causal de separación de hecho, ya que no cumplía con los requisitos del debido proceso. La casación 5135-2009 Callao es un recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arratibel, ahora representado por sucesión procesal, contra una sentencia que revoca las sentencias de primera instancia, que declaraba infundada la demanda y reformándola fundada, teniendo como parte demandante a Edwin Javier Zabaleta Castillo en primera instancia. La resolución declara procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Ratibel por infracción normativa de los artículos 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, además de otros artículos de este cuerpo normativo, el título preliminar, del Código Procesal Civil y del Código Civil. Al final, pues, el fallo es fundado y en consecuencia casan pues la sentencia que revoca la sentencia de primera instancia, declarando fundada la demanda y actuando pues confirmando lo pretendido por la demanda en primer lugar.
La casación 1532-2017 Huánuco tiene como parte demandante a Arcadiona Guamán Trinidad y como parte demandada a Victoria Maribel Pulgar Taboada, procuradora pública de la Municipalidad Provincial de Huánuco. En este caso, pues, mediante resolución del 15 de octubre del 2015, hay ciertos puntos controvertidos. El primero, pues, sería determinar si procede el cambio de nombre solicitado por Arcadiana Guamán Trinidad al de Camila Guamán Trinidad. Determinar si el nombre de Arcadiana Guamán Trinidad le ocasiona problemas de índole anímico, social, familiar, personal, y si este pues es objeto de burla o mofa. Y como tercer criterio, determinar si los motivos que expresa la demandante justifican el cambio de nombre que solicita. Al final, pues, se declaró fundada el recurso de casación interpuesto por Arcadiana Guamán Trinidad, por lo que se casa la sentencia y se ordena, pues, que se cambie de nombre a Camila. Tenemos, en cuarto lugar, a la jurisprudencia constitucional. El expediente 295-2012, expuesto por el Tribunal Constitucional, tiene como parte Sabeti Emilia Criado Nogales, abogada, que interpuso el habeas corpus, a Aristóteles Román Arce, el demandante, y el juez del segundo juzgado y los jueces de la tercera sala penal, como demandados. En este caso, respecto a los derechos contrapuestos, se habla de una dilatación del proceso penal que es de naturaleza de un proceso sumario transcurriendo 6 años desde su inicio. Se presenta la vulneración de ciertos derechos de Aristóteles Román Arce, como el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y el derecho a la libertad personal. Mientras que los jueces aducen que estaban respetando los derechos de la otra parte, como el derecho a la defensa de las partes procesales, el derecho a obtener satisfacción jurídica. Entonces, haciendo un análisis pues, de esta contraposición de derechos, pues se declara fundada ya que los jueces expresan sus motivos por los cuales pues están dilatando el proceso. El expediente 93-32-2006, también expuesto por el TC, tiene como partes a Reinaldo Armando Scholz Pérez y al Centro Naval del Perú. Respecto a los derechos contrapuestos, debido a que su hijastra Lidia Arana se le revocó el carné familiar y se le dio pase de invitada especial, se presenta la vulneración al derecho a la igualdad y el derecho a fundar una familia. Mientras que el Centro Naval no considera a Lidia como hija del socio por no compartir parentesco consanguíneo y que se respete la decisión por tener el Centro Naval el derecho a la libertad de asociación. Sin embargo, este se trataría pues de un caso, entre comillas, discriminatorio, por lo que el fallo se declara fundada en favor de Reinaldo Armando Scholz Pérez. La casación 3760-2004 es interpuesta por Gastón Ortiz Hacha sobre la inhabilitación política de Alberto Fujimori. Esta casación pues lo que hace es cuestionar los criterios para aplicar la inhabilitación política y establece que se estaría atentando contra los derechos del expresidente, ya que indica que ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años la limitación de este ejercicio resulta tentatoria a los derechos fundamentales de participar en la vida pública de la nación, a elegir y a ser elegido y de la presunción de inocencia, porque recordemos que en este año pues todavía no había una sentencia condenatoria contra el expresidente. El demandante alegó que don Alberto Fujimori no podía ser pasible de sanción toda vez que al momento de ser sancionado ya no contaba con la calidad de presidente de la República, puesto que se había declarado su vacancia. Sin embargo, esta casación fue declarada infundada, ya que sí se configuraban los requisitos necesarios para establecer una inhabilitación política al expresidente. La casación 895-2001, también expedida por el TC, interpone un proceso de amparo promovido por Lucio Valentín Rosado Adanaque. Se incorpora el ordenamiento constitucional del derecho de objeción de conciencia, en contra pues de esa lucha. Y se alega que se está vulnerando a sus derechos constitucionales, como bien dije, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y a no ser discriminado por ningún motivo, y en este caso pues la religión en sí. Este fallo se declara fundado
y se ordena a la demandada no incluir a recurrente en las jornadas laborales de los días sábados y permitirle tomar las medidas razonables que la ley autorice para compensar dichas inasistencias, de forma tal que no se vea afectada la productividad laboral del recurrente, en razón pues a sus creencias propias pertenecientes a una religión, ya que en este caso pues la objeción de conciencia radica en el deber de asistir a laborar los días sábados, puesto que la entidad pues señalaba que debía ir a laborar tal día, pero esto iba en contra de sus creencias propias, por lo que el demandante alegaba de que se trataba una afectación a su libertad de conciencia. El expediente 4058-2012, también expedido por el Tribunal Constitucional, pedía la reprogramación de audiencia por los hechos expuestos debido al delicado estado de salud de su hija mayor. Las partes, pues, en primer lugar es Silvia Patricia López Falcón y el demandado, pues, es el juez de familia de la provincia de Barranca. En primer lugar, los derechos contrapuestos por el lado de Silvia Patricia López Falcón sería: las resoluciones aludidas han transgredido sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, y se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales. Mientras que los derechos contrapuestos de la jueza de familia en este caso sería la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y la constancia de inasistencia, por lo que resolvió declarar concluido el proceso, aplicando pues supletoriamente el artículo 203 del Código Procesal Civil. Sin embargo, este expediente tiene como sentencia a una declaración de fundada a la demanda, puesto que se habría acreditado mediante los elementos de convicción una vulneración del derecho a la debida motivación. El expediente 2043-2018 del TSE solicita que se declare la nulidad de la sentencia del 2016 que condenó a 20 años de prisión de pena privativa de libertad efectiva por el delito de violación de la libertad sexual de menor de edad. En el primer lugar tendríamos pues los derechos contrapuestos de Victoria Donata Urbana, que alega que se habría vulnerado el derecho a la prueba, los principios acusatorios y de imparcialidad, y a la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Huaraz de la Corte Superior de Justicia y a los jueces supremos de la Segunda Sala Transitoria. En este caso, pues, los derechos fundamentales en los procesos judiciales ordinarios son de consideración si se han producido vicios de proceso o de procedimiento y vicios de motivación o razonamiento o errores en la interpretación ius fundamental. En este caso, pues se declara infundada la demanda al no haberse acreditado la vulneración de los derechos a probar y a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad personal. El expediente 7231-2005 del TC, un contexto breve sería pues que el proceso de acción de amparo promovido por Javier García Cárdenas sobre amenaza a su derecho de la salud y de la vida. Como bien sabemos, estos serían los derechos alegados por la parte de Javier García Cárdenas, pero tenemos la otra parte demandada, que es el gerente general de salud Duldario Roca y verificadora Alicia Sánchez, los cuales pues indican que habría una inexistencia de vínculo laboral de Javier García. El fallo pues al final es que se declara infundada la demanda y dispone que Salud y el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Lima continúan prestando el servicio de diálisis a don Javier García Cárdenas en tanto no se resuelva lo contrario por disposición de funcionario competente y por resolución debidamente motivada. El expediente 6-2003 es un proceso de inconstitucionalidad promovido por 65 congresistas de la República. En este caso, las partes del proceso es una demanda de inconstitucionalidad. Los demandantes pues serían los 65 congresistas, que suponen pues un desconocimiento de la institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 93, 99 y 100 de la Constitución. Respecto a los derechos contrapuestos, el apoderado del Congreso de la República manifiesta que los demandantes confunden las instituciones de inmunidad parlamentaria y de la acusación constitucional, las cuales por su naturaleza tienen origen y características distintas.
La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que protege a los parlamentarios contra detenciones y procesos judiciales por delitos comunes que puedan tener como consecuencia la privación de su libertad personal, evitando así que por manipulaciones políticas se les impida desempeñarse en el ejercicio de sus funciones y que en consecuencia el contenido de la inmunidad parlamentaria es acorde con lo establecido en el artículo 93 infine de la Constitución, regulada en el artículo 16 del reglamento del Congreso. Entonces lo que hace este expediente pues es definir más o menos qué es la inmunidad parlamentaria, cuáles son sus alcances, parámetros y objetivos de aplicación. Entonces el fallo al final es infundado, en parte. La acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República ordena interpretar la disposición impugnada e improcedente en lo demás que contiene. Además, exhorta al Congreso a reformar la Constitución conforme a los fundamentos ya señalados. Entonces, el objetivo pues de esta sentencia fue añadir, ¿no?, ciertas regulaciones y ciertas disposiciones respecto a la inmunidad parlamentaria. El caso del expediente 1890-2009, en este caso se habla de una vulneración al derecho a la igualdad, teniendo como parte demandante a Edwin Rommel Bejar Rojas y como demandado al Consejo Nacional de la Magistratura. Al final, pues, se declara fundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por el demandante contra el Consejo Nacional de la Magistratura y en consecuencia se declara nulo el acuerdo adoptado en la sesión plenaria ordinaria de la institución, que registra el 15 de julio del 2009, que declaró improcedente la solicitud del demandante de otorgarle facultades para rendir el examen y excluirlo del concurso para la selección y nombramiento de jueces y fiscales de la macrorregión sur. Por otro lado, tenemos el expediente 1797-2002. En este caso, se trataría de una vulneración a la autodeterminación informativa, el acceso a la información pública, de petición y libertad de información. Las partes serían Willo Rodríguez Gutiérrez y la parte demandada Valentín Paniagua, el expresidente del año 2001. El fallo pues indica que se declara fundada la acción de habeas data y se ordena que el Poder Ejecutivo proporcione la información detallada respecto de los gastos efectuados por Alberto Fujimori como expresidente anterior a Valentín Paniagua durante sus viajes al exterior conforme a los siguientes rubros: viáticos, gastos de representación, combustibles, operación de avión presidencial, costo de pasajes y cualquier otro gasto. Casi para finalizar tenemos la jurisprudencia tributaria. El expediente 1339-2019 expedido por el TC tiene como parte demandante a la corporación Primax y como demandada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en adelante SUNAT. Como derechos contrapuestos pues tenemos que Primax alega una pronta y debida administración de justicia. La empresa argumenta que sus derechos se ven afectados debido a la demora en el trámite de los recursos de reclamación y apelación, así como los trámites en el proceso de amparo. Por otro lado, tenemos el derecho de la SUNAT como tal, en el que pues indica, ¿no?, que se está vulnerando su competencia de recaudación de impuestos y aplicación de intereses. Se defiende el derecho de la SUNAT de aplicar la capitalización de intereses y el cobro de intereses moratorios como una forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disuadir el incumplimiento, por lo que el fallo es declarado fundado en parte la demanda por haberse acreditado la violación al derecho de un plazo razonable, por lo que se dispone que la SUNAT emita resoluciones de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Fiscal en un plazo de 15 días hábiles. Además, se dispone que la SUNAT efectúe el cálculo de los intereses moratorios sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios durante el tiempo en exceso. El expediente 3297-2016, también perteneciente a la jurisprudencia tributaria, tiene como parte demandante a Imelsi International, sociedad anónima, y como demandado a la administración tributaria, en este caso pues la SUNAT. La empresa Imelsi International tiene el derecho de impugnar
la sentencia emitida, la empresa alega que se han infringido normas tributarias y solicita la anulación de la resolución del Tribunal Fiscal, así como la devolución de los cobros indebidos y el reconocimiento de saldos a favor. Mientras que la SUNAT tiene el derecho de defender la legalidad de sus actuaciones y la validez de las órdenes de pago emitidas. Además, argumentó pues que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que se ha aplicado correctamente el Código Tributario en determinación de la deuda. Y pues en este caso, este último argumento gana y se declara como infundado el recurso de casación interpuesto por Immers International y no casan pues la sentencia. Y disponen pues, ¿no? que este fallo sea jurisprudencia vinculante. El expediente 3394-2021 tiene como parte demandante a Manuel Durán Gómez y como demandados pues a la SUNAT. En este caso, la parte demandante alega una vulneración de sus derechos de debido proceso, legítima defensa y doble instancia. Y la demandada pues a sus derechos de defensa y al debido proceso en la medida que, tal como alega, no pudo conocer los apercibimientos dispuestos en su contra, dado que no se le fueron notificados debidamente. En otras palabras, pues la SUNAT acepta el error, por lo que se declara fundada la demanda y nula todas las resoluciones de cobro coactivo, ya que no fueron notificadas ninguna de las anteriores correctamente. Y que se le notifique nuevamente, pero esta vez con la información debida al domicilio fiscal. La casación 4392-2013 Lima tiene como parte demandante a la empresa de generación eléctrica de Arequipa Sociedad Anónima EGASA y como parte demandada a la SUNAT y al Ministerio de Economía y Finanzas. La parte demandante alega una vulneración de sus derechos al debido proceso, legítima defensa y doble instancia. Y pues en este caso también la SUNAT también pues alega sus derechos de defensa y del debido proceso. En este caso, pues, se declaran infundados los recursos de casación interpuestos por la empresa y no casan, pues, la sentencia. Además, establecen que una sentencia como esta sea precedente vinculante. El expediente 4231-2019 de TC tiene como parte demandante a Inversiones Jan Sack y como demandada a la SUNAT. En este pues se alega que una resolución incurre en vicios de motivación que afectan sus derechos al debido proceso, porque se descarta como medio de prueba los cheques que corresponden a las operaciones acotadas, con el argumento de que estos habían sido obtenidos con violación de la reserva tributaria y que por tanto no merecían valor probatorio. No se tomó en cuenta otros medios de pruebas trascendentales invocados, tales como las declaraciones de los transportistas y el registro de inventario permanente actualizado, restándole mérito tributario porque supuestamente fue legalizado extemporáneamente, pese a que no estaba obligada a la legalización, pues sus ingresos brutos anuales no superaban los 1.500 UIT vigentes. Respecto a la cantidad pues no señalada en el año 2016, por estas razones, considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la justicia, además pues no de una correcta motivación de sentencia. Por lo que el fallo es declarado fundado y en consecuencia se declara nula la resolución anterior expedida por la Sexta Sala especializada en lo contencioso administrativo, con su especialidad en temas tributarios y aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. El expediente 4197-2007 también expedido por el TC. Tenemos como parte demandante Inversiones MIS SAC y como demandada a la SUNAT. La empresa recurrente aduce que la pretensión de la superintendencia referida a que se pague el denominado ITAM por el ejercicio 2005 se materializa con el giro de los documentos ya mencionados, los cuales son actos concretos que constituyen violación a sus derechos fundamentales de la igualdad, propiedad libre empresa y libertad de trabajo, así como el principio constitucional de no confiscatoriedad de tributos. Se trata, en conclusión, de reglas de orden público tributario que principalmente todos los contribuyentes deben obedecer por cuanto conducen a fines completamente legítimos. El fallo indica lo siguiente. La exigencia de pago de tributos no puede considerarse
prima facie vulneradora de derechos fundamentales, puesto que la potestad tributaria es una facultad conferida constitucionalmente que corresponde a una característica social del modelo económico adoptado, que en este caso es una economía social de mercado. Y por estos fundamentos el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda. El expediente 1206-2008 tiene como demandante a Ian Perú, representado por Roxana Cáceres Vázquez, y como demandado al Ministerio de Economía y Finanzas y a la SUNAT. Los derechos contrapuestos. En primer lugar, tenemos a una vulneración a la igualdad, ya que la empresa alega de que la norma del ITAN viola el derecho a la igualdad al ser autoaplicativa. El derecho a la no confiscatoriedad, ya que la empresa argumenta que los montos del ITAN no guardan proporción y vulneran el principio de no confiscatoriedad. Y el derecho a la capacidad contributiva, ya que en relación a lo anterior, pues no se ha hecho una aplicación de acuerdo a la capacidad contributiva y como este monto excede, también se trata de un caso de confiscatoriedad. Sin embargo, se declara infundada la demanda, ya que alegan de que estos argumentos no son válidos y por lo tanto, según una ley 28424, se crea pues el impuesto temporal a los activos netos y sus reglamentos pues en este caso sí son aplicables, entonces no se estarían vulnerando ninguno de estos derechos alegados por la empresa. El expediente 1705-2022, expedido por el Tribunal Fiscal, tiene como demandante a la industrial Paramonga y como demandada a la SUNAT. La parte demandante alega que se está vulnerando el principio de no confiscatoriedad, pues para pagar la deuda tributaria tendría que desprenderse de varios de sus activos, mientras que la parte demandada alega que existe una causal de exigibilidad de esta deuda tributaria y que además pues ha prescrito. Y pues también alega que hay una vulneración del principio de seguridad jurídica. El fallo pues es que declara improcedente esta demanda y dispone que la SUNAT realice el cómputo del plazo prescriptorio por los tributos y periodos fiscalizados a recurrente, tomando en cuenta la norma del Código Tributario, es decir, que haga una recalculación del periodo de prescripción. El expediente 27657-2019 Piura tiene como demandante a Chrome Plastic, empresa individual de responsabilidad limitada e IRL, contra la SUNAT. La parte demandante alega de que se vulnera el principio constitucional de legalidad y se vulnera el principio de vinculación positiva de los poderes del Estado, que está contemplado en el artículo 45 de la Constitución. Mientras que la parte demandada alega la vulneración de la pluralidad de instancias y el derecho a la defensa. El argumento esbozado por la recurrente es erróneo, pues prácticamente señala que en segunda instancia el colegiado superior no puede revocar la sentencia de primera instancia apelada. Entonces lo que hace este fallo pues es confirmar la sentencia apelada y se declara fundada la demanda. Y bueno, todo esto en concordancia a las resoluciones administrativas y lo dispuesto por el Tribunal Fiscal. Y por último tenemos la jurisprudencia empresarial. El expediente 3455-2014 tiene como parte demandante a Refinería La Pampilla y como demandado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Unión Sindical de Trabajadores de la empresa Refinería La Pampilla, que es una sociedad anónima abierta. Los derechos contrapuestos, pues en primer lugar el demandante solicita incorporar como trabajadores al personal de Texur y ordenar que el sindicato Usitre La Pasa o algún integrante del mismo se abstenga a realizar actos donde se utiliza la denominación de la empresa Refinería La Pampilla. Mientras que el demandado señala que lo pretendido por la empresa demandante debería ser dilucidado en el proceso contencioso administrativo, pues lo que se busca es una impugnación de un acto administrativo y por otro lado refiere a que la nulidad del acto administrativo que pretende la demandante responde a su interés para impedir que se evidencie el fraude laboral que cometió contra los trabajadores del sindicato. Y pues en este caso se declara infundada la demanda interpuesta por la empresa en sí, ya que en primer lugar pues se declara infundada la excepción por incompetencia en razón de la materia del juzgado y se declara infundada la demanda en sí, es decir, la pretensión,
por no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales alegados. El expediente 1405-2010 tiene como parte demandante a Corporación Rey y como demandada a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas. La parte demandante sostiene que la eliminación de derechos arancelarios ad valorem CIF para productos y no para insumos de la industria del cierre que por dicho decreto se han aprobado amenaza sus derechos constitucionales a la libertad de empresa, de comercio, de industria, de contratar y de igualdad tributaria. Mientras que la parte demandada deduce la excepción de incompetencia y prescripción y contesta la demanda aduciendo que el tema debatido no incide directamente en la vulneración de derechos constitucionales, sino en temas de índole patrimonial y mercantil, cuya finalidad, pues, es el lucro, no siendo el amparo la vía idónea para conceder derechos sin afectaciones a futuro. Esto justificaría, pues, la mana incompetencia. Y en todo caso, al ser un decreto supremo, señala que la vía idónea es la acción popular. Es por ello, pues, que se declara infundada la demanda en razón a lo alegado por los órganos del Ejecutivo. El expediente 3315-2004 tiene como parte demandante a Agua Pura Robic, representada por su gerente general Víctor Cabrera Quintana, y como demandado a Indecopi. En este caso, la parte demandante alega que una resolución de Indecopi por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual perteneciente a esta institución ha vulnerado sus derechos constitucionales de propiedad, contratación, trabajo, libertad personal, libertad de empresa, comercio, industria, pluralismo económico, libre competencia y debido proceso. Mientras que la parte demandada contesta que el emplazado contestó la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada e improcedente, aduciendo que el actor pretende que la vía jurisdiccional suspenda los efectos de esta resolución, no siendo el amparo la vía idónea para ello, debido a que la resolución cuestionada ha sido emitida por la entidad, debiendo tomarse en cuenta que la demandante ha realizado prácticas de competencia desleal. Y al final de todo, pues se declara fundada la acción de amparo interpuesta por Agua Pura Robic e inaplicable la resolución interpuesta por Indecopi. El expediente 3330-2004 tiene como parte demandante a Ludesminio Loja Mori y como demandada a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en específico a la Dirección Municipalidad de Comercialización y Defensa del Consumidor y a la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En este caso, la parte demandante sostiene que la municipalidad declaró fundado un recurso de apelación contra la resolución directoral del 2001 que denegaba su petición de autorización de funcionamiento y ordenó que continuara el trámite de la autorización municipal de funcionamiento solicitando por el actor. Agrega también que la demandada incurrió en abuso de autoridad y arbitrariedad, transgrediendo los principios de legalidad y de conservación de los actos administrativos, ya que este acto constituía cosa juzgada. Además, alega que dicha resolución no le fue notificada correctamente. La parte demandada, por otro lado, señala que el accionante ha equivocado el petitorio porque no se puede solicitar en vía de amparo que se deje sin efecto resoluciones administrativas por ser necesaria en la etapa probatoria. Además, pues que refiere que el trámite rutinario para el otorgamiento de licencia de autorización de funcionamiento supone la verificación por parte de esta institución del cumplimiento de todos los requisitos, por lo que se realiza una inspección, y el mismo que nunca es comunicado a ningún administrado, dado que es un elemento sorpresa que es propio de la naturaleza de una inspección, siempre con la presencia del fiscal, y por esos fundamentos el Tribunal Constitucional confiere, pues, ¿no? Confiere el fallo en favor de la municipalidad. Y bueno, eso sería todo por la exposición de las jurisprudencias. Muchas gracias por su atención.